Bienvenidos al canal. Aprende con un café. Hoy exploramos la Revolución Cubana, cómo surgió y por qué cambió la historia. Antes de 1959, Cuba era una isla de extremos. La Habana brillaba con casinos y lujos, mientras el campo sufría pobreza y abandono. La élite y la mafia vivían en opulencia, pero la mayoría de los cubanos carecían de educación, salud y tierras. La economía estaba dominada por empresas estadounidenses y la política por la influencia de Washington. Esta desigualdad y dependencia generaron frustración y un nacionalismo herido. Intelectuales, estudiantes y trabajadores soñaban con una Cuba soberana y justa. Así nació el caldo de cultivo para una revolución que buscaba transformar el país desde sus cimientos. En este contexto surge Fulgencio Batista, quien en 1952 toma el poder con un golpe de Estado, anulando la Constitución y la democracia. Su régimen se caracterizó por represión brutal y corrupción desenfrenada. La policía sembraba el terror, mientras Batista y su círculo se enriquecían junto a la mafia estadounidense. Estados Unidos apoyaba a Batista por su anticomunismo y protección de intereses económicos. La brecha social se profundizó. La élite vivía en lujo, el campo en miseria. La propaganda del régimen contrastaba con la realidad de los campesinos sin tierras ni servicios. Para muchos jóvenes y estudiantes, la única salida era la lucha armada. Batista había cerrado la puerta a un cambio pacífico. El país estaba listo para estallar. Pausa. A medida que Batista afianzaba su control, el descontento comenzaba a crecer en toda la isla. Las estructuras políticas existentes resultaban inadecuadas y un anhelo de cambio impregnaba la sociedad cubana. Fidel Castro, una figura carismática, surgió como un faro de esperanza para muchos. Era un joven abogado y un apasionado líder estudiantil, profundamente implicado en el panorama político de la época. Sus discursos encendidos y su convicción inquebrantable resonaban en una población hambrienta de justicia. Inicialmente intentó desafiar al régimen por vías legales, creyendo en el poder de los tribunales para impartir justicia. Sin embargo, frustrado por la corrupción y la ineficacia del sistema, pronto optó por la insurrección armada como el único camino viable hacia la liberación. Junto a su hermano Raúl y un grupo comprometido de jóvenes revolucionarios, comenzó a trazar un plan de acción. Su primer gran acto fue el asalto al cuartel Moncada en 1953, una acción audaz, aunque arriesgada, para encender la revolución. Aunque la operación militar fue un fracaso, este revés se transformó rápidamente en una victoria simbólica, galvanizando el apoyo a su causa. Durante su posterior juicio, Fidel pronunció su ya famosa frase: "La historia me absolverá", una poderosa acusación contra el régimen de Batista. Este acto desafiante consolidó su estatus como símbolo de resistencia frente a la opresión y la injusticia. Tras cumplir 2 años de prisión, se les concedió una amnistía y los rebeldes fueron liberados, eligiendo el exilio en México como su siguiente movimiento estratégico. Fue allí, en México, donde conocieron a Ernesto Che Guevara. Era un joven médico argentino, impulsado por una profunda convicción revolucionaria y un deseo de luchar por la justicia social. El Che aportó una disciplina y experiencia militar invaluables al movimiento, y juntos, él y Fidel planificaron meticulosamente su regreso a Cuba. El movimiento se sometió a un riguroso entrenamiento, preparándose para la ardua guerra de guerrillas que les esperaba. La revolución contaba ahora con nuevos líderes dinámicos y un plan audaz y atrevido. El destino de Cuba estaba a punto de cambiar profundamente, listo para ser moldeado por las manos de estos decididos revolucionarios. En 1956, 82 rebeldes zarparon en el yate Granma rumbo a Cuba. El desembarco fue un desastre. Perdieron armas, fueron emboscados y casi aniquilados. Solo un pequeño grupo, liderado por Fidel, Raúl y el Che, logró refugiarse en la Sierra Maestra. Mal armados y perseguidos, decidieron resistir y formar el núcleo del futuro ejército rebelde. La Sierra Maestra se convirtió en su base y refugio. La vida era dura, pero el apoyo de los campesinos fue crucial. Los guajiros, cansados de explotación, vieron en los rebeldes una esperanza. Proporcionaron comida, información y con el tiempo se unieron a la lucha. La revolución echaba raíces en el corazón rural de Cuba. La resistencia crecía y el sueño de cambio se mantenía vivo. El movimiento estaba lejos de ser derrotado.
Desde la Sierra Maestra, los rebeldes aplicaron tácticas de guerrilla, emboscadas, sabotajes y ataques sorpresa. El Che Guevara entrenó a los nuevos combatientes, convirtiendo civiles en guerrilleros efectivos. La propaganda fue clave. La entrevista de Fidel con el New York Times desmintió la versión oficial de su derrota. Radio Rebelde transmitía noticias y discursos, inspirando a simpatizantes y coordinando acciones clandestinas en las ciudades. El movimiento 26 de julio organizaba sabotajes y recaudaba fondos en zonas urbanas. El apoyo popular crecía, especialmente entre estudiantes y clases medias. La combinación de lucha rural y resistencia urbana debilitó al régimen. El ejército de Batista se desgastaba, incapaz de sofocar la rebelión. En 1958, Batista lanzó la Operación Verano para destruir a los rebeldes, pero fracasó estrepitosamente. Los guerrilleros, conocedores del terreno, resistieron y salieron fortalecidos. Tras la derrota, Fidel ordenó el avance hacia el centro de la isla. Las columnas del Che Guevara y Camilo Cienfuegos avanzaron triunfales, recibiendo apoyo popular y forzando rendiciones. La batalla decisiva fue en Santa Clara, donde los rebeldes descarrilaron un tren blindado. Batista, sin apoyo ni control, huyó de Cuba el 1 de enero de 1959. La dictadura había caído. El pueblo celebraba la llegada de la revolución. Un nuevo capítulo comenzaba para la isla. El poder estaba en manos de los rebeldes. Pausa. Tras la huida de Batista, el panorama político cubano se transformó radicalmente. Tras años de gobierno dictatorial, la nación contuvo el aliento, anticipando el amanecer de una nueva era. La partida de Batista marcó no solo el final de un régimen, sino el inicio de un capítulo profundo e incierto en la historia de Cuba. Fidel Castro, el carismático líder de la revolución, no perdió tiempo en consolidar su posición. Convocó a una huelga general, una poderosa muestra de apoyo popular, diseñada para paralizar cualquier resistencia restante y demostrar la voluntad inquebrantable del pueblo cubano. Fidel Castro, el carismático líder de la revolución, no perdió tiempo en consolidar su posición. Convocó a una huelga general, una poderosa muestra de apoyo popular diseñada para paralizar cualquier resistencia restante y demostrar la voluntad inquebrantable del pueblo cubano. Con el éxito rotundo de la huelga, Castro y sus fuerzas revolucionarias marcharon triunfantes hacia La Habana, tomando efectivamente el control del país. Los vítores de la multitud resonaban por las calles, celebrando lo que creían que era una victoria para la libertad y la justicia social. Con el éxito rotundo de la huelga, Castro y sus fuerzas revolucionarias marcharon triunfantes hacia La Habana, tomando efectivamente el control del país. Los vítores de la multitud resonaban por las calles, celebrando lo que creían que era una victoria para la libertad y la justicia social. Al principio, el gobierno revolucionario mantuvo una fachada moderada, buscando proyectar una imagen de estabilidad e inclusión, tanto para el pueblo cubano como para la comunidad internacional. Se hablaba de reformas democráticas y de un compromiso para representar a un amplio espectro de la sociedad cubana. Al principio, el gobierno revolucionario mantuvo una fachada moderada, buscando proyectar una imagen de estabilidad e inclusión, tanto para el pueblo cubano como para la comunidad internacional. Se hablaba de reformas democráticas y de un compromiso para representar a un amplio espectro de la sociedad cubana. Al principio, el gobierno revolucionario mantuvo una fachada moderada, buscando proyectar una imagen de estabilidad e inclusión, tanto para el pueblo cubano como para la comunidad internacional. Se hablaba de reformas democráticas y de un compromiso para representar a un amplio espectro de la sociedad cubana. Al principio, el gobierno revolucionario mantuvo una fachada moderada, buscando proyectar una imagen de estabilidad e inclusión tanto para el pueblo cubano como para la comunidad internacional. Se hablaba de reformas democráticas y de un compromiso para representar a un amplio espectro de la sociedad cubana. Pero pronto Fidel y su círculo más cercano, aquellos que habían estado con él desde los primeros días de la revolución, asumieron todo el poder. Las promesas iniciales de un gobierno compartido comenzaron a desvanecerse a medida que Castro afianzaba su control sobre la nación. Pero pronto Fidel y su círculo más cercano, aquellos que habían estado con él desde los primeros días de la revolución, asumieron todo el poder. Las promesas iniciales de un gobierno compartido comenzaron a desvanecerse a medida que Castro afianzaba su control sobre la nación. Se depuró a los colaboradores de Batista
eliminándolos de posiciones de influencia y autoridad. Esto se presentó como un paso necesario para limpiar la nación de corrupción e injusticia, pero también sirvió para eliminar posibles rivales y consolidar el control de la revolución. Se depuró a los colaboradores de Batista, eliminándolos de posiciones de influencia y autoridad. Esto se presentó como un paso necesario para limpiar la nación de corrupción e injusticia, pero también sirvió para eliminar posibles rivales y consolidar el control de la revolución. Se depuró a los colaboradores de Batista, eliminándolos de posiciones de influencia y autoridad. Esto se presentó como un paso necesario para limpiar la nación de corrupción e injusticia, pero también sirvió para eliminar posibles rivales y consolidar el control de la revolución. Se depuró a los colaboradores de Batista, eliminándolos de posiciones de influencia y autoridad. Esto se presentó como un paso necesario para limpiar la nación de corrupción e injusticia, pero también sirvió para eliminar posibles rivales y consolidar el control de la revolución. Se depuró a los colaboradores de Batista, eliminándolos de posiciones de influencia y autoridad. Esto se presentó como un paso necesario para limpiar la nación de corrupción e injusticia, pero también sirvió para eliminar posibles rivales y consolidar el control de la revolución. Se depuró a los colaboradores de Batista, eliminándolos de posiciones de influencia y autoridad. Esto se presentó como un paso necesario para limpiar la nación de corrupción e injusticia, pero también sirvió para eliminar posibles rivales y consolidar el control de la revolución. Y se ejecutaron juicios sumarios, a menudo con poca consideración por el debido proceso o las garantías legales. Estos juicios, realizados por tribunales revolucionarios, resultaron en castigos rápidos y a menudo severos para quienes eran considerados enemigos de la revolución. Esta ola de purgas y ejecuciones generó críticas internacionales, con muchos gobiernos y organizaciones de derechos humanos expresando preocupación por la falta de juicios justos y la violación de derechos fundamentales. El giro hacia el comunismo fue gradual, un cambio sutil pero inexorable en la ideología y las políticas que acabaría redefiniendo el lugar de Cuba en el mundo. Fidel desplazó a los moderados, aquellos dentro del gobierno revolucionario que abogaban por un enfoque más cauteloso y pragmático, y asumió el cargo de primer ministro, consolidando aún más su control sobre el Estado cubano y allanando el camino para reformas más radicales. Raúl Castro, el hermano de Fidel y figura clave en la revolución, y el Che Guevara, el icónico revolucionario argentino, ganaron influencia, convirtiéndose en voces cada vez más prominentes en la dirección de la nueva Cuba. Mientras se purgaba a los disidentes, silenciando cualquier oposición al rumbo cada vez más socialista de la revolución. En 1961, un año clave en la historia de Cuba, Fidel proclamó el carácter socialista de la revolución, dejando claro que Cuba estaba ahora firmemente alineada con el bloque comunista. Justo antes de la invasión de Bahía de Cochinos, un intento fallido de exiliados cubanos apoyados por Estados Unidos para derrocar al gobierno de Castro. Cuba se convirtió en el primer régimen comunista de América, un movimiento audaz y desafiante que sacudió a todo el hemisferio occidental. El país entró de lleno en la Guerra Fría, convirtiéndose en un campo de batalla clave en la lucha ideológica entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Enfrentando a Estados Unidos y la Unión Soviética, especialmente durante la crisis de los misiles, que llevó al mundo al borde de una guerra nuclear. La revolución había cambiado el destino de la isla y su papel en el mundo, alterando para siempre el curso de la historia cubana y dejando una huella imborrable en el escenario global. El gobierno revolucionario implementó reformas profundas. La ley de reforma agraria expropió tierras y las redistribuyó entre campesinos. Siguieron nacionalizaciones de empresas, bancos y refinerías, muchas de ellas estadounidenses. El Estado controló la economía y lanzó campañas sociales, como la exitosa campaña de alfabetización y la creación de un sistema de salud universal. Estas medidas provocaron la ruptura con Estados Unidos, que respondió con sanciones y embargo. Cuba buscó apoyo en la Unión Soviética, que compró azúcar y suministró ayuda económica y militar. La isla cambió su dependencia de Washington por la de Moscú. La alianza con la URSS definió la política y economía cubanas durante décadas. El enfrentamiento con Estados Unidos se intensificó. Cuba se consolidó como bastión socialista en el Caribe. El país vivía una transformación sin precedentes. En 1962, el mundo contuvo el aliento ante la inminente amenaza de la crisis de los misiles. Este evento, que escaló rápidamente,
se convirtió en un punto de inflexión en la Guerra Fría. La crisis de los misiles puso al mundo al borde de la guerra nuclear, un conflicto que habría tenido consecuencias devastadoras e irreparables para la humanidad. La tensión era palpable y el destino del planeta pendía de un hilo. Todo comenzó cuando Estados Unidos descubrió, a través de vuelos de reconocimiento, la instalación de misiles soviéticos en Cuba, una isla a tan solo 90 millas de la costa de Florida. La respuesta de la administración Kennedy fue contundente: un bloqueo naval alrededor de Cuba, con el objetivo de impedir la llegada de más armamento soviético a la isla. Tras días de intensas y tensas negociaciones diplomáticas, la URSS, liderada por Nikita Khrushchev, accedió a retirar los misiles de Cuba. Esto fue a cambio de garantías por parte de Estados Unidos de no invadir Cuba y, secretamente, del desmantelamiento de misiles estadounidenses en Turquía. Como consecuencia de la revolución y la posterior crisis, el embargo estadounidense contra Cuba se endureció significativamente, aislando aún más a la isla del comercio y las relaciones internacionales. A pesar de este prolongado aislamiento económico y político, Cuba logró importantes avances en diversos campos, demostrando una notable resiliencia. Particularmente notables fueron los logros en salud y educación, que alcanzaron estándares reconocidos internacionalmente, convirtiéndose en referentes para otros países en desarrollo. Sin embargo, este modelo socialista, si bien trajo beneficios sociales, se construyó a costa de importantes restricciones a las libertades políticas y civiles de los ciudadanos cubanos. Se instauró un sistema de partido único, donde el Partido Comunista Cubano ejercía el poder absoluto, y cualquier forma de disidencia o oposición era sistemáticamente perseguida y reprimida. El legado de la Revolución cubana es, por lo tanto, complejo y profundamente contradictorio. Para algunos, representa un símbolo de justicia social y emancipación. Para otros, encarna una dictadura autoritaria que coartó las libertades individuales. Tras la caída de la Unión Soviética, su principal aliado económico, Cuba enfrentó una de las peores crisis económicas de su historia, conocida como el Período Especial. Hoy, la isla caribeña sigue desafiando las adversidades del embargo y buscando un camino hacia un futuro mejor, adaptándose a los nuevos tiempos sin renunciar a su identidad. La historia de la Revolución cubana continúa escribiéndose, marcada por una mezcla de desafíos persistentes y renovadas esperanzas de cambio y prosperidad. Gracias por acompañarnos en Aprende con un café. Si te ha gustado el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido. ¡Hasta pronto!